¿Qué pasaría si te dijera que la ruta que te han instruido para alcanzar el triunfo es, paradójicamente, la misma que te mantiene estancado? Nos inculcaron que el mero esfuerzo tenaz, la bondad intrínseca y la estricta observancia de las normas eran suficientes. Pero mientras tú te aplicas a seguir ese guión, otros individuos están activamente redactando y redefiniendo esas reglas. Y lo hacen no por simple mérito o diligencia, sino por una aguda visión estratégica, una innegable audacia y una comprensión profunda del panorama. Existe una verdad que muy pocos se atreven a asimilar: el mundo se comporta como un complejo tablero de ajedrez, y una vasta mayoría aún actúa como si estuviera paseando en un apacible campo de flores. El 99% de la población cree que la autoridad se obtiene con títulos académicos, que el respeto es una simple transacción de sonrisas y que la verdadera influencia se gana siendo el mejor en lo técnico. Sin embargo, aquellos que realmente consiguen un impacto significativo en el planeta comprenden algo crucial: el éxito va mucho más allá del esfuerzo. Es una comprensión estratégica del juego y una capacidad implacable para actuar con inteligencia emocional y estratégica. Esta dura realidad no es nueva. Maquiavelo la analizó fríamente en el ámbito de la política, Nietzsche la experimentó en la esfera de la filosofía y, sin duda, tú la has sentido en tu propia piel. Piensa un momento: ¿cuántas veces has entregado lo mejor de ti, solo para pasar completamente desapercibido? ¿Cuántas veces actuaste con rectitud y fuiste sistemáticamente ignorado o marginado? ¿Con qué frecuencia tu honestidad te costó una valiosa oportunidad o un avance crucial? No se trata de que seas débil, se trata de que aún no has logrado dominar las dinámicas de poder ocultas que realmente dirigen las interacciones humanas y profesionales. Y es precisamente en este momento donde esa frustración termina. Esta es una llamada radical al despertar, a dejar de mendigar validación externa y a comenzar a edificar un poder que irradia desde tu centro hacia el mundo entero. Maquiavelo nos legó una idea fundamental: la virtud, su famosa virtud, no es sinónimo de pasividad o bondad moral, es una combinación de firmeza, visión y adaptación estratégica. Para él, la virtud era la habilidad crucial para actuar con eficacia ante cualquier realidad. Nietzsche, por su parte, complementó esta visión con una profundidad aún mayor: no basta con adaptarse al entorno, sino que es imperativo transformarse y crear, romper con las estructuras obsoletas para dar vida a una nueva versión de uno mismo. Por eso, en este contenido unimos sus perspectivas, no con la intención de imponer una doctrina, sino para equiparte con una mentalidad, herramientas concretas y una fuerza interna inquebrantable. Y lo más importante, esto no es mera teoría. Es una hoja de ruta para tu vida real, y comienza ahora. A lo largo de este mensaje, vas a descubrir las 3 claves esenciales de Maquiavelo para ejercer el poder con inteligencia estratégica y las 3 claves de Nietzsche para volverte mentalmente imparable. Pero si decides quedarte hasta el final, te revelaré la 7ª clave, la más crítica de todas, esa que no encontrarás en ningún libro de texto ni en cursos populares. Sin ella, todo lo que logres se desvanecerá, porque sin esta clave final puedes conquistar el mundo y, aún así, perderte a ti mismo en el proceso. La primera llave para edificar este poder consciente es la virtud, o como Maquiavelo la denominó, virtud, el arte supremo de la adaptación estratégica. La mayoría de las personas invierten una energía tremenda intentando forzar el control sobre su entorno, pero el poder genuino no reside en la rigidez, sino en la adaptabilidad inteligente. Maquiavelo, al analizar a los líderes más grandes de la historia, no se refería a la virtud moral o la bondad,
se refería a una forma de inteligencia superior que fusiona el coraje inquebrantable, la flexibilidad mental y la capacidad de acción oportuna. Él observó que los líderes más influyentes no eran necesariamente los más justos o los más brillantes en el sentido académico, sino aquellos que dominaban el timón, sabían exactamente cuándo tomar una decisión, cómo pivotar estratégicamente y qué reglas estaban listos para infringir para asegurar el avance. La lección es clara, no es el individuo más fuerte el que prevalece, sino el que demuestra la mayor destreza para maniobrar y navegar en medio de la tormenta y la incertidumbre. ¿Comprendes la diferencia fundamental? No se trata de imponer tu voluntad a ciegas, se trata de leer el campo de juego con maestría, responder al entorno con una estrategia calculada y, a pesar del movimiento exterior, mantener tu centro emocional y tu propósito absolutamente intactos. Permíteme compartirte una historia. Había un profesional llamado Leonardo. Era un hombre excepcionalmente preparado, brillante y de ética intachable. Sin embargo, cada oportunidad de ascenso o proyecto relevante se le escapaba de las manos, siendo superado por otros menos capaces, pero mucho más rápidos y osados. La frustración lo consumía. Un día, su mentor le lanzó una verdad brutal: la vida no se detiene a esperar al que duda. Y, de igual forma, no premia al más justo. Premia, sin piedad, al que sabe moverse con decisión cuando todos los demás titubean. Esta revelación fue un punto de inflexión. Leonardo no se transformó en un ser agresivo o deshonesto, simplemente comprendió la clave: el poder no se encuentra en resistir el cambio, sino en tener la audacia de reinventarse de manera constante y proactiva. Aquí tienes una práctica simple y aplicable de inmediato para despertar tu virtud. Cada vez que enfrentes un obstáculo o una situación de alta presión, detente y pregúntate: ¿qué versión de mí podría resolver esto sin caer en el victimismo ni en la rigidez? Luego, y esto es crucial, actúa de inmediato desde esa versión. Recuerda, adaptarse no es sinónimo de ceder tu esencia, es evolucionar. Es ajustar tu estrategia sin traicionar tus principios fundamentales. Es moverse con inteligencia estratégica sin perder jamás tu centro. Ahora, prepárate, porque si la virtud te da la base para la acción, lo que viene a continuación es lo que la protege y la amplifica: la capacidad de gestionar tu imagen, tu presencia y tu influencia. Y eso te lo revelo en el próximo segmento. ¿Alguna vez te ha sucedido que pronunciaste las palabras correctas, las ideas más brillantes, pero te sentiste ignorado o simplemente no te dieron el crédito que merecías? Maquiavelo, con su visión implacable, ya lo había comprendido hace siglos: no basta con tener la razón, es indispensable saber proyectar influencia. Y esta habilidad es una destreza que se puede y se debe entrenar. No se trata en absoluto de falsear la realidad o de intentar engañar a nadie, sino de dominar la gestión de tu imagen, tu lenguaje corporal y tu energía para asegurar que tu mensaje impacte y que tu figura inspire un respeto natural. Y aquí viene una idea que puede resultar incómoda de asimilar: el mundo exterior no reacciona a tu noble intención, reacciona exclusivamente a tu presencia proyectada. No es justo, pero es la realidad operativa. Poco importa la profundidad de tu conocimiento si tu comunicación es vacilante y no transmite seguridad. No importa cuán nobles sean tus valores si tu actitud general no genera confianza. Carece de relevancia lo que piensas si no puedes respaldar tus palabras con una energía firme y sostenida. Permíteme ofrecerte una imagen práctica: la gente, en el fondo, no espera que tú les resuelvas la vida o les evites el dolor.
Lo que la gente necesita sentir es que, si todo a su alrededor se derrumba en el caos, tú tienes la capacidad de mantenerte inamovible. Y esto se irradia a través de tu lenguaje no verbal, el tono mesurado de tu voz, tu habilidad para usar el silencio como herramienta y tu capacidad innegociable de decir no sin miedo o necesidad de justificación excesiva. Ejercicio de presencia estratégica para hoy. Identifica, elige una situación difícil o tensa que estés atravesando actualmente. Visualiza, cierra los ojos y visualiza con detalle cómo respondería tu versión más sólida y soberana a esa situación. ¿Cómo se sienta? ¿Cómo habla? ¿Qué tono utiliza? Practica, luego, ensaya esa respuesta frente a un espejo. No lo hagas para actuar un papel, sino para ensayar la expresión de tu verdad con absoluta firmeza. Cuando tu energía interna y tu convicción se alinean con tu mensaje externo, resulta imposible que los demás lo pasen por alto. Sí, esto requiere práctica constante, pero lo liberador es que no necesitas modificar tu esencia fundamental, solo tienes que aprender a sostenerla sin titubeos. Ahora que comprendes cómo posicionarte con claridad, vamos a un terreno aún más profundo. ¿Qué ocurre cuando el entorno parece premiar constantemente a quien transgrede y castigar a quien actúa con valores? La respuesta crucial se encuentra en la siguiente clave. Llegamos a la tercera clave maquiavélica, la que aborda la incómoda intersección entre la estrategia y la ética. Maquiavelo dejó meridianamente claro que la imagen de virtud sirve como protección, pero la acción estratégica es lo que, en última instancia, decide el resultado. Esto, bajo ninguna circunstancia, implica que debas actuar sin valores o sin escrúpulos. Significa que debes tener la lucidez para entender que no todos los jugadores en el campo de juego actúan con limpieza y que, por lo tanto, es tu responsabilidad aprender a protegerte con inteligencia, sin dejar de ser fiel a ti mismo. La meta no es volverte una persona fría, despiadada o dura. La meta es transformarte en alguien emocionalmente inteligente y perceptivo. No se trata de proyectar una falsa bondad mientras actúas con dureza, se trata de irradiar integridad y actuar siempre con un profundo discernimiento. Porque a menudo, la manera más efectiva y noble de salvaguardar tu paz interior y tu energía es establecer límites con una claridad absoluta. Y cuando esta acción se ejecuta correctamente, con firmeza inherente, la necesidad de justificarte se disuelve por completo. Considera el ejemplo de Alicia, una líder empresarial muy valorada. Ella era reconocida por su profunda empatía, pero, de forma constante, sus colegas intentaban aprovecharse de esta cualidad, sobrecargándola o cediéndole responsabilidades que no le correspondían. Finalmente, Alicia captó una verdad fundamental: ser una buena persona no significa decir sí incondicionalmente. Ser buena significa ser justa, y en ocasiones, la justicia comienza por decir basta. A partir de ese momento, Alicia no se volvió más distante o fría, sino radicalmente más firme en sus posturas. Curiosamente, desde el instante en que estableció límites inquebrantables, fue aún más respetada, su valor se incrementó y su felicidad personal mejoró notablemente. Aquí tienes una herramienta práctica que puedes aplicar desde este mismo instante: el protocolo de límites conscientes. Detecta y respira. Cuando percibas que una situación te incomoda o te presiona, no reacciones impulsivamente. Detente y respira profundamente. Formula tu verdad. Expresa tu postura en una frase concisa, clara y formulada con calma. Ejemplos: esto no me parece equitativo, o prefiero retomar esta conversación más tarde.
Retírate sin drama. Una vez comunicado el límite, retírate de la justificación. No expliques en exceso. Esta acción no es una muestra de debilidad, es una estrategia emocional superior. Es liderazgo en acción, porque el poder auténtico no se exhibe a gritos, sino manteniéndose lúcido y claro mientras otros se pierden en el caos. Y este es tu siguiente paso crucial, pasar del poder estratégico externo al poder personal interno. Nietzsche no se enfocaba en controlar el mundo, se centraba en la transformación desde el interior. Y ese camino comienza ahora. Prepárate para las claves que forjarán tu fortaleza mental. Ahora, adentrémonos en el territorio de Nietzsche, el arquitecto de la fortaleza mental. La primera de sus claves es un mandato existencial: conviértete en quien estás destinado a ser. Nietzsche no buscaba que te transformaras en un líder para que pudieras ejercer mando sobre otros. Su propósito real era que te convirtieras en tu versión más auténtica, libre de las cadenas de tus miedos y de las reglas impuestas. Este es el sendero hacia el Übermensch, término mal traducido como superhombre, pero cuyo significado esencial es el ser que trasciende sus propios condicionamientos y se convierte en la causa, y no el efecto, de su vida. En este camino no hay cabida para las comparaciones constantes ni para seguir modelos preestablecidos. La pregunta fundamental que debes plantearte es: ¿estás dispuesto a apagar el piloto automático? ¿A utilizar tus heridas y tus fracasos como materia prima para una claridad inquebrantable? Te comparto una historia muy real. Gabriel era un artista talentoso que, durante años, dedicó su vida a cumplir con las expectativas de los demás, sintiéndose cada vez más invisible en su propia existencia. Un día, agotado por la sensación de vacío, escribió en su diario una frase que se convirtió en su punto de quiebre: si sigo esperando la aprobación de otros, voy a morir sin haber vivido nunca como yo quería. A partir de ese momento, algo vital cambió. No es que se hiciera famoso de la noche a la mañana, sino que ganó algo mucho más trascendental: dejó de pedir permiso para ser él mismo. Esa es la esencia de la primera clave nietzscheana: crea tu propio camino, incluso si te causa temblor, incluso si genera dolor. Porque tu verdadero poder no radica en la capacidad de adaptarte al mundo tal como está, sino en ser tan auténtico que el mundo entero se vea obligado a reorganizarse a tu alrededor. Ejercicio práctico para la autenticidad radical. Identifica, piensa en una actividad o hábito que realizas exclusivamente para agradar o para evitar el conflicto. Cuestiona, pregúntate honestamente: ¿qué pasaría si hoy eligiera hacer exactamente lo contrario? Actúa, ejecuta un pequeño acto que afirme tu individualidad. Puede ser una decisión mínima, una palabra franca o un silencio sostenido. Hazlo no por rebeldía vacía, sino por convicción profunda. La diferencia fundamental no se encuentra en la acción externa, sino en el lugar interno desde donde actúas. Y ahora, si esta fue la chispa que encendió tu conciencia, lo que sigue es el fuego, porque la segunda clave nietzscheana te exige algo mucho más audaz que el simple control: te pide abrazar el caos, amarlo y aprender a bailar con él. Te muestro cómo en el siguiente bloque. Nietzsche articuló una verdad que resulta extremadamente difícil de aceptar para la mentalidad moderna, obsesionada con la estabilidad. Es preciso llevar todavía un caos dentro de sí para poder dar a luz una estrella danzarina. Esta no es solo poesía romántica, es una radiografía de la realidad transformadora. El caos no es tu enemigo, ni la señal inequívoca del fracaso. Es, de hecho,
la materia prima esencial para tu propia metamorfosis. Es la fuerza que te obliga a la reinvención cuando todas tus estructuras externas se desmoronan. Es aquello que te arranca de la cómoda complacencia y te coloca, sin filtros, frente al espejo de tu propia verdad. Sin embargo, nuestra educación nos programó para temer al desorden. Nos dijeron que el caos es sinónimo de fracaso, que el cambio abrupto es un error a evitar y que el desorden emocional es una debilidad que debe ocultarse. Y eso es profundamente falso. Lo que no te contaron es que el caos tiene una función vital, revela lo que ya no puede o no debe continuar igual en tu vida. Te comparto una historia simbólica. María tenía una vida que, superficialmente, parecía perfectamente ordenada, una carrera estable, una familia que aparentaba ser ideal y una rutina meticulosamente impecable. Pero en su interior se sentía espiritualmente apagada. Un día, su vida implosionó, una pérdida, el silencio y el ruido de un profundo dolor. Y justo allí, en medio de ese aparente desastre total, descubrió una verdad que la rutina jamás le habría mostrado, que aquello que se rompe también deja inevitablemente entrar la luz. A partir de ese punto de inflexión, María no reconstruyó su vida basándose en lo que debía ser, sino desde la vibración genuina de lo que la hacía sentir plenamente viva. Nietzsche llamó a este acto amor fati, el amor al destino. Pero no se refiere a una resignación pasiva, se refiere al destino que tú eliges resignificar. No maldigas aquello que te causa dolor o la dificultad que enfrentas, en su lugar, atrévete a darle un sentido profundo. En esa alquimia, en ese proceso de transformar la escoria en oro, reside tu auténtica libertad. Ejercicio práctico de transmutación, amor fati. Identifica, piensa en una dificultad, actual o pasada, que te haya causado profundo sufrimiento. Pregunta con conciencia, en lugar de hundirte en el por qué a mí, pregúntate con absoluta honestidad, ¿qué quiere enseñarme este caos sobre mi propia fuerza y mis límites? Reencuadra, escribe una frase afirmativa y contundente que redefina esa experiencia, dándole un nuevo significado. Por ejemplo, gracias a esta ruptura, aprendí a valorarme sin depender de la validación externa. Esto no es negación del dolor, es transmutación. No se trata de romantizar el sufrimiento, sino de impedir que el sufrimiento sea lo único que te defina. Y ahora que comprendes el poder liberador del caos, pasemos a la tercera clave, una verdad que Nietzsche expuso sin anestesia y que, aunque puede incomodar profundamente, tiene el potencial de liberarte para siempre. Nietzsche, con su agudeza característica, postuló una idea radical para su tiempo, la existencia de dos tipos fundamentales de moralidad. Por un lado, está la moral que emana del poder y la fuerza interiores, la que él asoció al Creador. Por otro lado, está la moral que nace de la debilidad, la reacción defensiva y el resentimiento, la que llamó la moral del imitador. La moral reactiva es aquella que se manifiesta cuando un individuo se indigna ante la prosperidad o el triunfo ajenos, es la que critica aquello que, en el fondo, no se siente capaz de alcanzar. Es la que busca mantener todo a un nivel pequeño y manejable porque teme ser confrontada por la autenticidad y la grandeza. En marcado contraste, la moral del Creador es la que selecciona y establece sus propios valores de forma consciente, no por una sumisión ciega a la tradición o por obediencia externa, sino por una profunda e innegociable coherencia interna. Pero, ¿cómo puedes determinar desde qué tipo de moral estás operando en tu vida diaria? Aquí tienes algunas señales de alarma.
Si tus acciones están principalmente motivadas por evitar el juicio o la crítica de los demás, estás en la moral reactiva. Si silencias tu verdad o tus opiniones por miedo a incomodar al entorno, estás en la moral reactiva. En cambio, si haces el bien o persigues tus metas porque lo sientes como correcto, incluso si nadie te aplaude o lo entiende, esa es la moral auténtica. Si decides crear tu camino, a pesar de que éste no se ajuste a los cánones establecidos, estás operando desde tu poder interno. Permíteme ilustrarlo con un ejemplo. Sofía era una terapeuta con una trayectoria respetada. Durante años, trabajó rigurosamente bajo métodos tradicionales, a pesar de que sentía que muchos de ellos no resonaban con su intuición. Un día, tuvo una epifanía y se dijo, si sigo utilizando herramientas que no me representan, estoy, de facto, enseñando a mis clientes a traicionarse a sí mismos también. Ese fue el día en que Sofía abandonó la comodidad de lo establecido y comenzó a diseñar su propio enfoque terapéutico, totalmente personalizado. Al principio perdió algunos clientes, pero ganó algo de valor incalculable, coherencia y, con ella, una autoridad interior incuestionable. Esto es a lo que Nietzsche llamaba la voluntad de poder, no un dominio sobre otros, sino un dominio total y absoluto sobre uno mismo. No permitas que el miedo a desagradar o a ser juzgado defina lo que tú consideras correcto. Ejercicio práctico de fidelidad a la verdad. Inventario. Escribe 3 cosas importantes que haces porque tienes que o porque se espera de ti. Cuestionamiento honesto. Elige una de ellas y pregúntate con honestidad brutal, ¿esto me representa o simplemente me acomoda? Liberación. Si concluyes que esa acción o hábito no es tuyo, libéralo. Hazlo no por un acto de rebeldía adolescente, sino por una profunda fidelidad a tu propia verdad. Hemos explorado el poder estratégico de Maquiavelo y la profunda transformación de Nietzsche. Pero ¿qué ocurre cuando se unen estas dos fuerzas? La respuesta puede redefinir tu liderazgo interno para siempre. Te lo revelo en la próxima parte, donde Maquiavelo y Nietzsche convergen. Hemos recorrido los caminos separados de dos gigantes. Maquiavelo te ha proporcionado el manual de instrucciones para moverte con astucia y estrategia en el mundo exterior. Nietzsche, por su parte, te ha brindado la brújula para moverte con verdad y profundidad en tu mundo interior. Uno define el poder que se edifica con estrategia táctica, el otro, el poder que se revela cuando dejas de seguir patrones y te atreves a ser tú mismo. Aunque sus dominios parezcan opuestos, la fría política frente a la abrasadora existencia convergen en un punto explosivo. Ese punto es este: no existe estrategia verdadera y sostenible sin un profundo autoconocimiento, y no hay libertad genuina sin una visión estratégica. Piensa en la disonancia. Si solo enfocas tu energía en la esfera externa, Maquiavelo, corres el riesgo de perderte a ti mismo, de convertirte en una máscara vacía. Si, por el contrario, solo miras hacia adentro, Nietzsche, te aislarás y tu verdad carecerá de impacto práctico. El camino del poder consciente es el que integra ambos polos con maestría. Dime, ¿de qué te sirve poseer un carisma innegable si te desmoronas cuando nadie te observa? ¿De qué te sirve ser fuerte e implacable en los negocios si colapsas emocionalmente al estar a solas? ¿De qué te sirve proyectar una imagen impecable si los fragmentos de tu interior sin sanar están esperando para sabotearte? El encuentro de estas ideas no te exige que te impongas al mundo, te exige que te hagas dueño de ti mismo para que tu presencia y tu estrategia tengan un peso auténtico y real. Maquiavelo te aconsejaría: aprende a leer las intenciones de los otros.
Nietzsche añadiría inmediatamente, pero nunca olvides leerte a ti mismo con honestidad brutal. Esta combinación es dinamita creativa. Ejercicio integrador, estrategia y verdad. Identifica, elige una situación actual donde sientas que tu poder personal se disipa. Análisis maquiavélico, externo obsérvala estratégicamente, qué fuerzas están en juego, qué está cediendo tácticamente, dónde están los puntos débiles de la otra parte. Análisis nietzscheano, interno luego, obsérvala internamente, qué herida interna se está activando en ti, qué parte de ti está cediendo por miedo o hábito, qué versión de ti, tu yo auténtico, quieres invocar. Al fusionar estas dos perspectivas, tu acción deja de ser automática y reactiva. Se vuelve consciente, firme y libre. Y es justo aquí donde surge la revelación fundamental. Este viaje no es solo para volverte más fuerte, es para descubrir algo mucho más valioso. Tu poder no proviene de ganar la batalla, sino de quién eres y en quién te conviertes mientras avanzas en ella. ¿Has escuchado repetidamente que el poder se traduce en influencia o que el éxito consiste en lograr lo que deseas externamente? Pero esa es solo la capa superficial. El poder auténtico no es lo que otros perciben, es lo que logras sostener cuando estás a solas contigo mismo, en el incómodo silencio de tu propia compañía. Dime con total honestidad, ¿quién eres tú cuando no hay nadie aplaudiéndote? ¿Quién permanece cuando lo intentas una y otra vez y los resultados esperados no llegan? ¿Quién eres cuando no hay testigos, ni recompensas inmediatas, ni promesas externas? Es precisamente en ese silencio donde se forja la verdadera grandeza. Nietzsche conceptualizó la voluntad de poder, no como una ambición de dominio sobre los demás, sino como el arte supremo de elegirte a ti mismo y afirmar tu existencia, incluso en medio del caos total. Maquiavelo, observando el juego político, subyacentemente se preguntaba, ¿cómo sostener el rumbo y la visión cuando todas las variables externas cambian constantemente? El punto de inflexión es este: el poder llega cuando dejas de actuar únicamente por la validación externa, cuando ya no pides permiso para ser quien eres, y cuando dejas de necesitar demostrar nada, porque tu ser esencial te basta. Te comparto la historia inspiradora de Daniel. Durante años, él vivió atrapado cumpliendo expectativas. Acumuló logros, reconocimiento y éxito financiero, pero cada noche sentía con dolor que no estaba viviendo su propia vida. Un día, se hizo una sola pregunta que lo despertó: ¿y si la verdadera conquista no fuera hacia afuera, sino hacia adentro? Desde ese instante, inició un proceso de silencio, reflexión y autenticidad radical. Su vida cambió drásticamente, no por el aplauso del mundo, sino porque, por fin, él se respetaba a sí mismo. Ejercicio de poder interior. Inventario de deudas. Haz una lista de las cosas que haces actualmente por pura obligación social o por inercia. Experimenta el centro. Elige una de esas obligaciones y experimenta cómo sería realizarla actuando desde tu centro, no por miedo o por apariencia, sino por una decisión libre y consciente. Obsérvate, nota la diferencia. ¿Te sientes más ligero, más coherente y más tú? Ahí es donde comienza tu verdadera transformación. Porque, al final del día, todo lo que has aprendido, la estrategia de Maquiavelo, la verdad de Nietzsche, converge en una única máxima: no se trata de conquistar el mundo, se trata de no traicionarte a ti mismo en el intento. Puede que llegues lejos, que conquistes, que inspires y transformes tu entorno, pero nada de eso tendrá verdadero sentido si, al final del día, no puedes mirarte al espejo y sentir una profunda paz interior.
El juego que importa no es el de la arena pública, sino el que juegas contigo mismo en privado. Conoce la historia de Julián. A sus 47 años, él había construido una vida que muchos envidiarían, una trayectoria profesional sólida, una esposa que lo admiraba, hijos sanos y un nombre respetado en la sociedad. Había creído, durante mucho tiempo, que era feliz. Sin embargo, cada noche, cuando el mundo se silenciaba y la casa quedaba en penumbra, algo lo perturbaba, una punzada sutil, un eco que resonaba en sus huesos, una pregunta que jamás se atrevía a formular en voz alta, pero que golpeaba su pecho con creciente intensidad. ¿Dónde estoy yo en todo esto? Su vida no siempre fue así. En su juventud, Julián albergaba sueños grandes, salvajes y enteramente suyos. Él anhelaba escribir, no por fama o riqueza, sino para plasmar esas verdades incómodas que nadie mencionaba, para hablarle al dolor humano y, quizás, sanar a través de las palabras. Pero a sus 23 años, alguien le aconsejó que ese camino no era viable financieramente, y él, temeroso de fracasar, eligió la ruta segura, la administración de empresas. Aquel fue solo el primer pequeño desvío, al que le siguieron muchos otros. Con el tiempo, Julián se convirtió en un maestro de la adaptación externa, aprendió a callar su opinión en reuniones, a forzar una risa cuando no la sentía y a responder con un tranquilo, estoy bien cuando, por dentro, estaba a punto de romperse. Se transformó en un experto en encajar, en complacer y en postergarse sistemáticamente. Con cada acto de traición silenciosa, una parte de su esencia se alejaba un poco más. Años después, mientras recogía viejos papeles en el garaje, encontró una caja olvidada. Dentro había cuadernos amarillentos llenos de escritos de su juventud, frases intensas, ideas locas y sueños que permanecían intactos. Leyó durante horas. Al final de un cuaderno, encontró una frase escrita con su propia letra, llena de rabia y ternura: prometo no abandonarte nunca. Prometo serte fiel, aunque el mundo no entienda quién eres. Julián se desplomó sobre el suelo polvoriento y lloró. No por tristeza o nostalgia, sino por el profundo dolor de haberse traicionado, de haberse olvidado y de haber dejado de elegirse a sí mismo, poco a poco, durante décadas. Comprendió que no se trataba de renunciar a su trabajo o a su familia, sino de volver a mirarse con honestidad radical. Esa noche, escribió solo una página, únicamente para él. No era brillante ni perfecta, pero era verdadera. Aquello bastó para encender algo en su interior. En las semanas siguientes, comenzó a implementar pequeños actos de soberanía, dijo no a una reunión que no deseaba, recuperó el hábito de caminar solo los domingos sin celular y le confesó a su hijo su antiguo sueño de escribir. No fue sencillo, hubo incomodidad, culpa y dudas, porque cuando uno se ha alejado tanto de su centro, el regreso duele. Duele ver lo que se postergó. Pero más duele seguir huyendo. Finalmente, en una conversación íntima con su esposa, le confesó con lágrimas: siento que he vivido la vida que se esperaba de mí, pero ahora quiero empezar a vivir la mía. Ella le tomó la mano, lo miró con ternura y dijo: entonces empieza. Estoy aquí. Aquel fue su renacimiento, no una renuncia masiva, sino un regreso íntimo, lento y consciente a sí mismo. Julián hoy no es famoso ni vive de sus escritos, pero escribe cada noche. Y cada palabra es un recordatorio: nunca más voy a alejarme de mí. Esta historia es para todos los que, en algún momento, se traicionaron en silencio por miedo o por costumbre.
Ahora es el momento de regresar, de escucharte de nuevo y de honrar tu verdad, aunque te haga temblar. Si existe una clave más importante que todas las demás, es esta: nunca más te abandones a ti mismo. Este mundo te va a tentar constantemente a olvidarte, a encajar, a callarte, a agachar la cabeza. Pero tú no has llegado hasta aquí para eso. Estás aquí para despertar, para recuperar tu voz, tu fuego y tu visión auténtica. No hablamos de egoísmo o de orgullo vacío. Hablamos de esa firmeza silenciosa que te permite decir: no necesito gritar para imponer mi presencia. No necesito agradar a todos para caminar en paz. No necesito justificarme para seguir mi intuición. Eso, precisamente eso, es lo que convierte a una persona en imparable. No es su fuerza física, su fama o su riqueza, sino su coherencia, su constancia y su silencio lleno de verdad. Has conocido las 3 claves de Maquiavelo para la estrategia externa, has sentido el fuego de Nietzsche para la transformación interna. Tu tarea ahora es integrar ambas fuerzas, ser estrategia sin sacrificar tu esencia, ser fuego sin quemarte por dentro, ser firme sin dejar de sentir. Ese es el poder que no se compra, no se grita ni se demuestra, se encarna, se vive y se transmite sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Para lograr esto, no necesitas ser perfecto, solo necesitas ser consciente. Conviértete en tu propio observador y elige actuar desde un lugar de sabiduría profunda, no desde la herida o el miedo. Tú no estás aquí para cumplir expectativas, estás aquí para crear realidades. Y el único permiso que necesitas es el tuyo. Práctica integradora final. Cierra los ojos, piensa en una decisión pendiente que has estado evitando. Doble pregunta, pregúntate con honestidad brutal: ¿estoy posponiendo esto por miedo a la incomodidad externa? ¿O aún no he elegido desde mi verdad más profunda? Elige con conciencia, toma la decisión desde tu conciencia, incluso si resulta incómoda o si nadie más la comprende. En esa decisión honesta comienza tu verdadero poder. El poder no es una conquista, es un recuerdo. Y quien recuerda quién es, ya no puede ser manipulado, utilizado o destruido, porque su eje no está afuera, sino dentro. Ahora, sal ahí fuera y camina como si ya lo supieras, porque en el fondo, ya lo sabes.